Tal y como lo habíamos informado, está con nosotros el arquitecto Joaquín Jerónimo, quien es nuestro embajador en la República de Cuba. Para nosotros es un placer tenerlo en Visión Integral. Bienvenido. Muchas gracias. Y para mí un gusto también volver a estar aquí con ustedes. Sí, porque creo que es la segunda vez que está con nosotros. Vez. Y agradezco muchísimo porque, como ustedes saben, paso el tiempo en Cuba y cuando me toca venir de vez en cuando al país, entonces busco la manera de aparecer en televisión para que sepan que estamos aquí que aún todavía, existo. que estamos para servir donde quiera. Ahora desde La Habana. Ahora desde La Habana. Usted no necesita mucha presentación, pero todo el mundo sabe la trayectoria como funcionario público que usted ha tenido en el país, desde el INVI, superintendente de pensiones, el BNB, estuvo en el BNB, o sea que ha tenido, y ahora entonces está en el mundo diplomático, como se dice. Y el CONAU también. En el Consejo de Asuntos Urbanos, Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, o sea que, y en todas hay un sello que se ha dejado. En todas se ha dejado un sello. Hay un rastro importante. Gracias. Mire, embajador, hablemos un poquito del proceso que se vive en Cuba hoy en día. O sea, se anuncia que posiblemente ya Raúl Castro deje la presidencia de Cuba en los próximos meses. ¿Cuál es el proceso que estamos viviendo hoy en día en La Habana? Bueno, ¿Cómo usted ve eso que desde ahí, cómo usted lo enfoca, cómo usted lo analiza? Usted sabe que desde el punto de vista estrictamente diplomático, la misión de un embajador es hablar de su país en el lugar donde está acreditado. O sea, es lo que tengo que hacer. Y bueno, el embajador de Cuba, que es mi gran amigo Carlos de la Nuez, podría ser la persona para hablar de lo que pasa en Cuba, aquí. Pero dado que es un hecho verdaderamente relevante lo que está ocurriendo, y por cierto, que a mí me ha tocado vivir momentos importantísimos desde que llegué en abril, en febrero, ¿Usted no pensaba marzo que iba a vivir esos momentos? 2015, nadie pensaba. O sea, los acontecimientos empezaron, como lo vimos aquella vez, a partir de finales del año 2014, con los acuerdos entre Barack Obama y el presidente Raúl Castro. Y a partir de ahí, una serie de acontecimientos, algunos no tan felices, ¿verdad? Pero muchos acontecimientos importantes, visitas de personalidades. Y ahora nos encontramos con que el país, la sociedad cubana, avanza en un proceso, digamos, de cambio político sin precedentes, porque el presidente Raúl Castro, anunció su salida de la función de gobierno a partir del 19 de abril, cuando se reunirá la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el Congreso de la República, un congreso unicameral, se llama Asamblea Nacional del Poder Popular. Se reunirá por primera vez después de haber sido electa, ahora en el mes de marzo próximo se elegirá esa Asamblea Nacional, y entonces ahí se van a escoger las nuevas autoridades. Básicamente el Consejo de Estado y su presidente del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Ministros, que son las instancias máximas que viene siendo el presidente de la República. Exacto. Entonces, todo eso dentro de un marco institucional muy definido de hace ya 40 años, porque eso tiene la Revolución Cubana. Es una revolución institucionalizada de pies a cabeza y que se respetan los planteamientos establecidos en esa Constitución, las elecciones, las designaciones, las funciones de los organismos de supervisión y de control. O sea, es una revolución verdaderamente institucionalizada donde se respetan las normas y los procedimientos. Paradójicamente, yo que los oí a ustedes hablar ahorita de los problemas que hay en América Latina, en diversos países, con conflictos electorales, conflictos de seguridad, temas de migración, en Cuba hay una estabilidad absoluta y un proceso... Alguien me decía, pero Cuba no es noticia. Cuba no sabe para nada. Y qué bueno que no es noticia, dirán los cubanos, ¿verdad? Y nosotros estando allí podemos decir y dar fe de que verdaderamente hay un proceso con sus problemas, propios de un sistema diferente al del resto de los países del continente, y que avanza a su velocidad y con buenos resultados a la vista. De manera que yo me siento bien de ser testigo de grandes acontecimientos en esta función diplomática en Cuba. Y los invito a que alguna vez estemos allá y compartamos esa experiencia.
Oye, el dinamismo económico se siente, o sea, como te decía, a su velocidad, Sí. pero las cosas van cambiando. O sea, Así es. hay flexibilidad, hay iniciativas diferentes, no todo se ha quedado porque no podía quedarse como en los, o sea, digamos que quizás los últimos 15 o 20 años ha habido un gran proceso de avance, sobre todo con algunas reformas que se han venido implementando. Sí, y eso ha traído que Cuba hoy en día sea más dinámica. Cada vez hay un mayor aporte del llamado sector cuentapropista, así se llama, Sí. que son los que trabajan por cuenta propia, se llaman los cuentapropistas. Entonces se ha abierto la posibilidad de que Esa se iniciativa desarrollen privada, pero pequeña. pequeña, pero que va avanzando, y hay negocios prominentes, sobre todo en el tema de la gastronomía. Hay grandes restaurantes. Yo diría que del 80 al 90% de la oferta gastronómica que consume básicamente el turismo en Cuba se ofrece a través de negocios privados particulares. Los paladares, que ya no son paladares así con el nombre típico que se le dio al principio, sino que son ya El turismo se ha mantenido, el restaurantes. turismo se ha mantenido creciendo. Sí, sí. Que eran pequeñas fondas. como Eran nosotros pequeñas llamamos, fondas, pero pequeñas ya son fondas. grandes restaurantes, sí. Y Muy bien. hay una parte, señor embajador, que ha llamado mucho la atención porque esta noticia ha corrido el mundo. Y es que, así se ha titulado, ¿verdad?, la noticia. Adiós a la doble moneda en Cuba. ¿Cuál será el costo para la gente? Digamos, aspectos beneficiosos que tiene la doble moneda, porque teníamos un peso cubano, ¿verdad?, con una capacidad adquisitiva, pero teníamos otro peso cubano que está expresado en dólares. Sí, Ahora sí. se va a eliminar. Se va a unificar. El CUC, que se llama. CUC. El Es CUC. una moneda fuerte convertible. Convertible. Pero ahora se va a unificar en el peso cubano. O sea, solamente va a haber una moneda. Entonces, hay temor incluso en el mismo Cuba, para los economistas cubanos, hay un temor de que eso tenga un costo, y es las implicaciones de tipo inflacionaria que se puedan dar. Sí, bueno, pero eso ya será un tema delicado de manejo interno, ¿verdad?, que no me atrevo yo a tocar. De hecho, no puedo dar información sobre lo que desconozco. Lo único que sabemos es que se va a hacer el cambio y que habrá un proceso de adaptación que será muy delicado, y esperemos que no sea traumático. Eso de conocimiento de la población ya es Sí, ese cambio se va a dar y va a ser ya. O sea, lo que tenemos entendido es que va dentro del mismo proceso de cambio político que se va a dar de aquí hasta abril. Mire, quisiera pasar al plano local para que hablemos un poquito del Partido de la Liberación Dominicana, de la política local. Usted, como dirigente nacional del Partido de la Liberación Dominicana, que aunque está allá, cada vez que viene, pues creo que hace los contactos y se reúne con compañeros, con amigos, comparte ideas. Hablemos un poquito de la situación del PLD en este momento, que a veces inquieta mucho por los pronunciamientos públicos, que los organismos no se reúnen. ¿Cómo usted ve al PLD en este momento? Me preocupa mucho la situación y bueno, lo sabemos, lo hemos conversado fuera de cámara, cada vez que nos juntamos, igual que cada vez que me reúno con otros compañeros de diferentes niveles, de todos los niveles diría yo, y es una preocupación de todos. Y ahora mismo estamos hablando de una preocupación por la unidad interna. Estamos en presencia, por primera vez, de una clara presentación de escenario de bipolaridad en el partido. Hay un liderazgo bipolar. Por primera vez se presenta esa situación en el partido. Primera vez. Es la primera vez. Y es la primera vez, y hay una razón para eso. O sea, es la primera vez que existe un presidente del partido diferente al presidente de la República. O sea, el hecho de que exista el presidente de la República con toda la autoridad que le confiere el cargo de presidente de la República y que forme parte del organismo de dirección política, el comité político, al mismo tiempo que existe un presidente del partido que a la vez fue presidente de la República y a la vez es aspirante a la presidencia de la República. Es como un complejo. Eso plantea un escenario de conflicto. De complejidad. Un escenario de conflicto y de liderazgo bipolar.
ya se habla de forma abierta de danilistas y leonelistas, que los danilistas no están conformes, que los leonelistas dicen tal cosa. Y debemos acostumbrarnos definitivamente a la situación de que hay un liderazgo compartido. Sí, bicéfalo. Por ejemplo, en el PRM, a mí no me gusta hablar de los demás partidos, pero allí hablan con una naturalidad. Porque ha sido parte de su cultura. No, que los de Hipólito y los de Abinader. Sí. Nosotros vamos a estar haciendo esto y la vamos a hacer así. Tú pones 2, yo pongo 2 y vamos a ver lo que pasa. Llega a acuerdo. Y llega a acuerdo. Y por ello tienen un partido. Ya el PLD ha hecho esos acuerdos en procesos anteriores, aunque no se vea con la naturalidad. Nosotros nos formamos en la cultura que impregnó Juan Bosch de la unificación de criterios, de fajarnos a discutir un tema hasta ponernos de acuerdo. Unificación de criterios y centralismo democrático. Al final, la mayoría decide y la minoría se somete a la mayoría. Eso en condiciones normales. Pero cuando ahora se quiere en el comité político discutir un tema, por ejemplo, elecciones primarias, con primarias abiertas, y hay una mayoría que está de acuerdo, pero hay una minoría que no está de acuerdo, y se quiere imponer sin que medie una discusión en donde se evalúen aspectos que están en colisión con la Constitución de la República, como se está planteando. Entonces ya ahí hay una dificultad que no se puede salvar con el centralismo democrático. Entonces ya la unificación de criterios ha tenido que ceder el paso a la negociación de intereses. Ya yo defiendo un interés, tú defiendes un interés y discutimos y nos ponemos de acuerdo. Es así es que se están resolviendo los problemas en el PLD. Lamentablemente no es el partido que nosotros fundamos hace 44 años, desarrollamos durante 23 años. Hay que saber lo que fue llevar ese partido del año 1973. Tú entraste, yo creo, un poquito más tarde, ¿verdad? Sí, claro. A finales de los 70, pero yo entré ahí mismo en el primer año, en el año Finales de los 80. 1974 entré yo al partido. ¿De fundador? Yo soy del año 1. No estuve en el día 1. Pero sí del año 1. Pero sí en el año 1. Entonces, ese partido lo llevamos durante 23 años, construyéndolo hasta llevarlo al poder. Y bueno, en el poder ha cambiado demasiado y ahora debemos pasar a una próxima etapa que yo pienso que va a ser a partir del año 2020, donde debemos construir el partido del futuro, el partido que nos va a llevar hasta la celebración del Bicentenario de la República en el 2044. Usted se ha ido muy lejos. Sí, bueno, por eso yo lo he estado planteando desde hace tiempo y también estamos unificados ahí con el presidente Fernández, que ha lanzado la tesis de la RD 2044 con definición de proyectos de cómo va a ser el país en términos de infraestructura. ¿Cómo él lo visualiza? Cómo lo visualiza y cómo lo visualiza la gente que está alrededor. Entonces yo sí creo que el PLD debe prepararse para completar la obra de Duarte con el Bicentenario de la República en el 2044. Y eso será una tarea también nuestra, que somos los más veteranos. Ya nosotros somos casi de la edad que tenía Juan Bosch cuando fundó el partido, porque ya somos todos de los 60, ¿verdad? Sí. De 58, 60, 65 años. Entonces, ya nosotros estamos en condiciones, con experiencia ganada de ejercicio del poder, de enseñar, de mostrar, de conducir a la juventud hacia el futuro. Esa es la tarea nuestra, organizar nuestro partido de nuevo a partir del 2020, después que salvemos esta situación que es difícil, pero la vamos a salvar. Porque todo eso que usted habla es el PLD en el gobierno. Al final. Todo eso desde el gobierno, claro, fuera de gobierno. No, desde el gobierno, es que nosotros debemos ganar las elecciones del 2020. No, yo hablo después del 20. Después del 20 organizaremos el partido para el futuro y con la incorporación de la nueva juventud que va a asumir el traspaso de la antorcha de nuevo. O sea, la antorcha que recibió nuestra generación, debemos pasarla a la siguiente generación. Nos va a tocar a nosotros hacerlo. Eso va a ser después del 2020. Así será. Arquitecto, hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerla. Y es el planteamiento interno sobre lo que van a ser las primarias abiertas y las primarias cerradas. Nosotros vamos a hacer una pausa porque ya estamos pautados,
pero voy a dejar la pregunta formulada en ese sentido. Tenemos todo el conflicto, todo el debate de primarias internas, ¿verdad? Y primarias abiertas, cerradas y abiertas. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su visión a este respecto? Ok, hablaremos sobre eso. Después entonces de la pausa, ¿verdad, Juan José? Pausamos y entonces retornamos con tu pregunta. De Así que acuerdo. vamos a la pausa. Bueno, seguimos conversando con el arquitecto Joaquín Jerónimo, quien es nuestro embajador en la República de Cuba. Y nos quedábamos entonces con una pregunta que formulaba Luis antes de hacer la pausa sobre el tema de las primarias abiertas y primarias cerradas, que era un conflicto que tenía el PLD a lo interno. Ahora lo ha dejado que ese conflicto se vaya hacia la Asamblea, al Congreso Nacional. ¿Qué opinión le merece ese tema a usted? Un conflicto que nunca debió existir porque en el partido, durante toda su vida, siempre ha estado claro, como en ningún otro partido, la forma de escoger las autoridades, de escoger los candidatos, y siempre se ha hecho en completo orden, salvo en las últimas primarias, que ya hubo dificultades, que hasta muertos hubo en las escogencias de Que fue como que si se de perdiera regidores. Sí. la autoridad para llevar a cabo los Sí, procesos internos. ahí quedó eso un poco en cuestionamiento. Pero de ahí a plantearse que sean primarias abiertas, lo que significa es que el problema sea mayor. Porque mientras más personas votan, más complejo es el proceso. Pero esa no es la situación. La situación es que el partido tiene unos estatutos que establecen con claridad cuál es la forma de escoger a sus candidatos. Un congreso elector con una metodología interna, con un padrón, y esa es la manera como se debe hacer. Ya lo otro implicaría un cambio que ni siquiera, entiendo yo, puede ser una decisión del comité político. Eso se está discutiendo en el comité político. Bueno, ahí lo que se está discutiendo es, o se estaba discutiendo, si en la ley electoral y la ley de partidos se establecía la obligatoriedad de que todos los partidos concurrieran con un padrón abierto, universal, de forma tal que los ciudadanos votaran por cada partido en su casilla, en su boleta. Simultáneo o no simultáneo. Exactamente. Eso es lo que se estaba planteando. Entonces, allí vino la posición del presidente Fernández, de decir, bueno, es que esto es inconstitucional, porque una ley no puede obligar a un partido a que tenga una forma determinada de escoger a sus candidatos. Es como incidir en una institución que tiene sus propios estatutos. Exacto. Entonces, ahí se planteó algo que ya tiene jurisprudencia, porque el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ese tema. O sea, no puede haber una ley que obligue a los partidos a una forma específica de escogencia de sus candidatos. Eso está establecido. Ahora, lo que se plantea es, cada partido puede escoger la forma que desee. Algunos lo hacen abierto, como lo hizo el PRD hacer su proceso como entienda. en una ocasión, y nosotros siempre lo hemos hecho con padrón cerrado, porque así lo establece nuestro estatuto. Entonces, el tema es que el comité político podría decidir entonces que fueran primarias abiertas, pero yo digo no, si el comité político entiende que deben ser primarias abiertas, entonces debe hacer una consulta a las bases del partido, para que sean las bases del partido las que decidan, cosa que no van a hacer, de decir, no, nosotros no estamos en condiciones de elegir a nuestro candidato, van a decir las bases del partido. Es como perder lo que... No, el yo derecho. El derecho. yo lo digo de esta manera. ¿De dónde sale la autoridad del comité político? Del voto universal de las bases del partido en un congreso, ¿no es cierto? Las bases del partido votan y escogen a los miembros del comité central. Y esos miembros del comité central, ese organismo, escoge al comité político. La fuente de la legitimidad del comité político es la base del partido. Entonces, ¿cómo puede el comité político cuestionar la fuente de su propia legitimidad? Yo creo que eso es un absurdo. Entonces, no veo la posibilidad de que ¿Qué usted cree que va a pasar? se hagan las elecciones. ¿Qué usted cree que va a pasar en el Congreso? Bueno, no sabemos. Si se fuera a hacer la votación sobre el tema en estos momentos, no habrían los votos necesarios para aprobar algo diferente a lo que se está planteando, de que sea como dice la mayoría de los
los partidos de oposición incluso, y una parte de los... Porque ya la mayoría de los partidos han fijado posición sobre el tema. Y una parte de los congresistas nuestros también, que están de acuerdo con que sea con el padrón de cada partido. O sea, que el tema de las primarias abiertas no sea un tema obligado en la ley. Eso está establecido así. Pero, lamentablemente, nosotros sabemos que se producen cambios a veces en las posiciones de los congresistas motivados por elementos que no están atados a su conciencia. A veces intervienen otros razonamientos y otros incentivos, y entonces hay gente que cambia de parecer. Eso puede pasar, y sería muy lastimoso de que se torciera un rumbo democrático que ya lleva 50 años de esta democracia que hemos nosotros como partido robustecido en los últimos 20 años, y que se ponga en riesgo a través de mecanismos no apropiados. Yo creo que eso es peligroso. Y en esa misma línea, el presidente del partido, el presidente Fernández, ha llamado la atención, ha dado un grito de alerta, que un cambio de la Constitución, ¿verdad?, podría generar un gobierno de fuerza, y pone el ejemplo que se dio, digamos, a principios del siglo pasado, la segunda década del siglo pasado, donde, ¿verdad?, hubo un cambio a la Constitución, y eso trajo como consecuencia que eso fuera la vía que Trujillo, ¿verdad?, llegara al poder y durara 31 años gobernando el país con una mano férrea. Yo pienso que esa posición del presidente Fernández es una posición correcta, que él ha mantenido no de ahora, de hace tiempo, porque él se ha erigido, digamos, se ha autoerigido en guardián de la Constitución, y yo pienso que con buena razón, porque fue bajo su presidencia en el 2010 que se trabajó esa Constitución de la República, que se hizo esa reforma amplísima, con participación democrática, abierta. O sea, fue algo que se discutió a todos los niveles, y se llegó a esa Carta Magna con ribetes de modernidad total, y donde se fija el sistema democrático de derecho, y social y democrático de derecho. O sea, es algo de mucho valor. Entonces él lo que plantea es que hay que cuidar esa Constitución, y que usted no puede estar tocándola y modificándola en función de intereses personales, que es el caso que se está planteando. Entonces hay que ser vigilantes y evitar que haya un aventurerismo constitucional. Yo creo que es una posición correcta del presidente Fernández. Mire, estamos en el asunto de aprobar la ley de partido y la ley del régimen electoral. Parece que una tiene que ir de la mano de la otra, pero no necesariamente. O sea, habría que olvidarse quizá de los temas que dividen a los partidos políticos, el tema de financiamiento, el tema de las primarias, y quizá concentrarse en la aprobación de una nueva ley electoral, porque las elecciones no es que están tan lejos, y es un proceso que será mucho complejo. Hay que definir voto preferencial a nivel de los regidores, ¿no?, de los ayuntamientos, de las alcaldías, que hasta ahora no hay un voto preferencial, y todo el mundo sabe la complejidad del voto preferencial para la elección de los diputados. ¿Usted cree que eso hay que darle velocidad? La Junta Central Electoral de nuevo plantea sus inquietudes porque no se ha aprobado y ha sometido el proyecto. O sea, yo creo que hay claridad en todos los sectores que convergen en este tema, de que eso hay que resolverlo ya. Ahora el Congreso está en receso, ¿verdad?, hasta que se abra la legislatura a partir del 27 de febrero. febrero. Pero ese receso no implica que no estén trabajando. Están trabajando en los temas, se están reuniendo y están viendo los asuntos que tienen que ver con esas dos leyes. Y yo creo que a partir del 27 de febrero la prioridad va a ser salir de ese tema. Es imperioso que así sea. Y la Junta Central Electoral ha planteado su voz de alarma, como ustedes han dicho. Eso tiene que resolverse. Pues tiene un proceso bajo su responsabilidad. Tiene que resolverse de aquí al mes de agosto. Tiene que resolverse ese tema. Y esperamos que así sea. Mira, ¿a usted le preocupa la inamovilidad del partido? Hemos estado hablando del comité político, de lo que ha acontecido.
Pero esa inamovilidad de una organización es preocupante. El PLD no tiene renovación hace tiempo. Entonces, es un partido que para reunirse al comité político hay que dar también voz de alerta y alarma y hacer críticas, y entonces se convoca y no se cumple con una decisión de una reunión que debe hacerse, creo que la primera semana. El primer lunes De cada mes. Y entonces, ¿no le preocupa a usted esa inamovilidad de la Sí, organización? por supuesto. Con desafíos que tiene. El Por PLD no supuesto. fija posición sobre temas importantísimos. Pero esa inamovilidad se va a superar porque habrá mucho movimiento a partir ya de, yo diría que de la segunda mitad de este año, porque habrá una movilidad electoral intensa. Será una movilidad no acorde con lo que nosotros estamos acostumbrados, la movilidad de los organismos, de la estructura del partido, no, la estructura de los grupos se va a mover y esperemos que de la mejor manera, de la forma más organizada. No esperemos que el PLD de aquí al 2020 se reorganice y sea lo que Uno nosotros esperaba una queremos. renovación de sus estructuras. No, tampoco, yo pienso que eso no va a ser, porque ya se acordó que es hasta el 2020, que permanecen las estructuras como están. Entonces, después del 20, es que yo aspiro a que el partido, desde el gobierno todavía, porque vamos a ganar las elecciones, inicie el proceso de regeneración interna y de planteamiento del partido de futuro, la incorporación de la juventud, la renovación orgánica, todo eso va a ocurrir después del 2020. El desafío ahora es ganar las elecciones en Es 2020. ganar las elecciones y conseguir la unidad interna del partido. Ese es el desafío y ahí debemos estar todos alineados. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ha sido una conversación interesantísima. Este espacio, pues usted lo tiene disponible cada vez que usted venga de Cuba, que tenga que venir a visitar acá, viaje que tiene que dar para ver su familia, entonces usted sabe que puede venir aquí Muchas gracias. y hablar con nosotros sobre los Muchas temas que gracias. usted entienda. Y le repito también La invitación. de recibirlos allá. Tomamos la palabra. Sí. A usted, amable televidente, ha sido un placer estar de nuevo con ustedes, así que el domingo es la cita de nuevo con Visión Integral. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.